Al inicio de este ciclo de formación de hijos y pantallas, cómo ayudarles, ¿no?, en el mundo digital. En su primera sesión, yo soy Aitor Mayoral, miembro de la Comisión Familiar de Glera, y bueno, pues muchas gracias por la buena acogida que ha tenido estas sesiones y también el interés que ha despertado por las próximas, ¿no?, que desarrollaremos en los próximos meses. Entonces, antes de dar inicio y dar paso a lo que se inició la sesión, sí nos gustaría en un minuto, pues para todas las personas que no conocen Glera, pues explicar qué es y qué hace Glera, ¿no?, que es el organizador de estas sesiones y de este ciclo formativo. Bueno, Glera es una asociación juvenil que se creó hace 60 años por la inquietud de un grupo de familias preocupadas por la educación y el ocio de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa inquietud continúa ahora en los años y es poco el motor de la asociación, ¿no?, en la que pues disfrutan. Los niños se encuentran en lo que es el ocio y el disfrute a través de los planes que se hacen a lo largo de la semana, especialmente el fin de semana, el viernes y sábado, campamentos en Navidad o campamentos en Semana Santa, en verano, pero luego también se desarrolla y se trabaja la formación en virtudes humanas, ¿no?, para crecer y ayudarles en el crecimiento, además de en un ambiente cristiano. Otra pata muy importante de lo que es el club es la familia, ¿no?, ese carácter familiar que hablábamos al inicio de los creadores, los fundadores, ¿no?, al inicio, en el que, bueno, a lo largo del año pues se hacen también diferentes iniciativas y actividades para también compaginar pues los dos aspectos, ¿no?, por un lado el ocio en familia a través de salidas, excursiones, actividades, o luego también pues hay sesiones formativas pues como la de hoy, ¿no?, que ayuden a la familia pues en ese empuje, esa inquietud por la educación de los hijos, ¿no? Y bueno, eso es, hemos puesto otra cosa de Glera, pues también tenemos desde quinto de educación primaria hasta segundo de ESO, vamos a decir que es el club, como lo llaman cariñosamente por los socios, ¿no? Y luego a partir también tenemos otro escalón, pues desde tercero de ESO hasta segundo bachillerato, ¿no? Ya planes también pues más ajustados a lo que es la edad. Luego se dará paso a los dos grandes ponentes que tenemos en esta primera sesión, la doctora Carmen Contreras y José María Mora. Se va a ver un vídeo, va a haber un cambio en la estructura de la sesión, veremos ahora un vídeo y luego ya después del vídeo pues se podrá conversar y podremos estar con los expertos y con la ayuda también de Carlos Zubillaga, que hará de enlace, Y bueno, y agradecer por supuesto también a todos los amigos y colaboradores de Glera pues que han hecho posible que estas sesiones pues sean una realidad, ¿no? Luego, por último, hemos puesto fuera, tenemos una mesita con diferentes folletos con la información de Glera, el proyecto educativo, pues bueno, pues si tenéis amigos, familiares con hijos en edad escolar, que hemos comentado, pues les puede interesar. Y ahí tenéis toda la información de contacto pues para lo que se pudiese necesitar, si concertar una visita, enseñar el club, bueno, lo que consideréis. Y nada, pues muchas gracias y a disfrutar todos porque vamos a aprender seguro que muchísimas cosas. Gracias. Tengo 25 años y después de 8 años de terapia considero que he logrado superar mi adicción a la pornografía, pero sé que no puedo bajar la guardia. Los expertos advierten de que el fácil acceso a la pornografía, gracias a Internet, está distorsionando la relación. Los adolescentes que consumen porno son más propensos a acabar cometiendo, tratan de imitar comportamientos que ven y no son capaces de distinguir la ficción. Asusta la edad en la que empiezan, algunos a los 8 años. Somos Mafer Parada, Chema Mora,
y Juanfer Campos. Y junto a un grupo de colegas y amigos, quisimos realizar un documental sobre una de las realidades del sexo, abordar el tema de la pornografía desde el punto de vista de la persona y sus relaciones con los demás. En otras palabras, desarrollar las 6 A's de la pornografía: aceptabilidad, accesibilidad, asequibilidad, agresividad, anonimato, adicción. No podemos negar que la pornografía es globalmente aceptada. Cada mes, las plataformas pornográficas reciben más visitas que Netflix, Amazon, Twitter y YouTube juntos. Vivimos en una sociedad hipersexualizada. Existen 750 millones de plataformas pornográficas. Solo una de ellas, en 2021, recibió 47.000 millones de visitas, 130 millones por día. El 20% del porno online es pornografía infantil. Se generan $3.075 por segundo, 97.000 millones de dólares cada año, 3.000 millones en porno infantil. En España, casi el 40% de los jóvenes entre 14 y 17 años ve pornografía semanalmente. Más del 80% de los adolescentes en todo el mundo ve regularmente contenidos pornográficos. Ella es Marie-Anne Lin, CEO de Changing Attitudes, referente mundial sobre este tema. Ha dado más de 400 conferencias y conversado con cientos de personas relacionadas con la industria. Básicamente, es una chica lista y conoce de cerca el problema. Hoy en día la pornografía está básicamente en todas partes. Todos pueden acceder a ella. Está disponible 24/7 para todos. Lo que hace la pornografía es que afecta a la cultura y afecta nuestras actitudes. Cambia nuestras actitudes de muchas maneras. La accesibilidad es lo que está creando la aceptabilidad. Ok, eso tiene sentido. Entre más acceso tengo, más lo vemos y más lo aceptamos. Pero ¿cambia nuestra cultura? La pornografía en línea no es lo que la mayoría de los adultos esperarían en una relación íntima y sana. Es una versión distorsionada del sexo y no te dará la mejor idea sobre cómo tener relaciones sexuales. Liz Walker es una de las mayores expertas mundiales en la evaluación de cómo la pornografía está afectando a los niños. Liz se dedica profesionalmente a dar herramientas a papás y madres en las escuelas y colegios para conseguir que los niños no naufraguen en el mar de erotización que nos rodea. Cuando la pornografía es el mensaje principal y no hay conversaciones saludables con los padres o dentro de la educación escolar, y si los amigos también reciben el mismo mensaje y sus parejas románticas reciben el mismo mensaje, los guiones pornográficos o las historias que les cuenta la pornografía son más probables de ser aplicadas en sus vidas. La pornografía roba la inocencia a los niños y les muestra una imagen distorsionada de la sexualidad. En las chicas, el porno está funcionando como guía sexológica. Las niñas adolescentes se enfrentan a una cultura sexual moldeada por la pornografía, que influye en el modo de verse a sí mismas y en el tipo de relaciones que mantienen con sus parejas. Cuando una persona se ha empapado tanto de pornografía que solamente tiene en su mente todos estos estereotipos, que los cuerpos tienen que ser perfectos, que la respuesta de la mujer tiene que ser eterna, es cuando puede llegar, cuando quieres buscar una relación genuina y real, aquí puede haber muchísima frustración, porque todos estos conceptos no se van a cumplir. Porque yo creo que para ser válido me tengo que parecer a ese actor. Creo que para que mi pareja sea válida, tiene que comportarse y actuar de la misma manera en la que actúa esta actriz. Entonces, cuando me encuentro en la vida real que eso no es así, pues mi autoestima se va viendo dañada, ¿no? Porque mi cuerpo, mi manera de comportarme, la respuesta de mi pareja no es la misma. O sea, la pornografía nos está imponiendo un modelo de belleza o de estética corporal basada en esos cuerpos perfectos que aparecen en la pornografía, y sobre todo porque mandamos el mensaje de que tú no te tienes que aceptar y que para tú ser válido sexualmente tienes que parecerte a algo que te han impuesto. Si todo cambia a nuestro alrededor, ¿cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos? La educación sexual de hoy en día está dirigida a evitar embarazos, accidentes, enfermedades de transmisión sexual,
pero no se habla de las cosas buenas que tiene el sexo, de su significado. La curiosidad sexual es normal y sana porque estamos en un proceso hormonal de descubrimiento del cuerpo, del otro, de las relaciones, por lo que si no hay educación sexual de calidad, al final el adolescente tendrá la curiosidad de buscar eso por otro lado. Sin embargo, aprender de sexo viendo pornografía es como aprender a conducir viendo Fast and Furious, o sea, se trata de un ambiente ficticio que no es real. Es cierto que la aceptabilidad lleva al fácil acceso, pero también Pornhub ha suplantado a los padres, profesores que por falta de tiempo, recursos o por temor no se atreven a hablar de este tema. Y creo que para muchos niños y jóvenes de hoy, la pornografía realmente se ha convertido en la fuente número 1 de educación sexual. Y actualmente la industria pornográfica es en realidad nuestro educador sexual, nuestro profesor. Así que tenemos que preguntarnos, ¿qué nos enseña este profesor? ¿Este profesor por lo menos se preocupa por sus estudiantes? Para la edad de 8 años, o realmente desde el momento en que tienen un dispositivo electrónico, necesitamos estar preparados para hablar con los niños sobre qué es el sexo, cuáles son las partes del cuerpo, cuáles son los nombres de sus genitales. Necesitas hablar con ellos sobre sexo e imágenes inseguras, ya que a la edad de 10 años ya necesitan conocer la palabra porno porque ya la escucharán en el patio del colegio de todas maneras. Tenemos que estar preparados con antelación, porque lo que suele ocurrir es que los padres piensan que no tienen que hablar con sus hijos sobre esto hasta que cumplan 13 o 14 años, pero su hijo ya lo ha visto con 10, así que se pierde toda esta ventana de oportunidad crítica para establecer conversaciones saludables. En cambio, si los padres tienen conversaciones tempranas y habituales, reforzadas a lo largo del desarrollo del niño, se les proporciona un enorme factor de protección, de modo que cuando se encuentren con la pornografía van a decir: bueno, esto es basura. Sé que esto no es lo que yo quiero para mi vida. Eso no es lo que mis padres me han explicado que es una relación sana. Obviamente este profesor, la industria pornográfica, solo está en esto por el dinero. No están produciendo pornografía para que las personas sean más conscientes de la educación sexual. No es lo que les interesa. Por lo tanto, para ser realmente honestos sobre su papel y asegurarnos de vencer a la industria del porno, debemos hablar con nuestros hijos y jóvenes antes de que lo haga la industria pornográfica. Porque actualmente es al revés. La industria del porno está ahí cuando los niños tienen 6, 7, 8, 9 o 10 años y luego los padres vienen a los 15 y tratan de hablar sobre condones. Hiya, I'm Sue. This is Derek. We're here because your son just looked us up online, you know, to watch us. Matt! Matt, darling, there's some people here to see you. So he watches you online? Yeah, you know, on his laptop. iPad, PlayStation. His phone, your phone. Smart TV, projector. Yeah, anyway, we usually perform for adults, but your son's just a kid. He might not know how relationships actually work. We don't even talk about consent, do we? No, we just get straight to it. Yeah, and I'd never act like that in real life. Nah. Hey, Maddie. You alright? Okay, Sandra, stay calm. You know what to do here. All right, Maddie. It sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real-life relationships. No judgment. Many young Kiwis are using porn to learn about sex. Keep it real online. Get help and advice at keepitrealonline.govt.nz. Todo comenzó en la adolescencia, cuando tenía más o menos 12 años. Sentí la curiosidad de saber sobre sexo, la típica sexualidad sana de la adolescencia. Todo empezó a raíz de una clase de biología en el colegio, en la que nos explicaban la reproducción sexual. Y al ver cuerpos desnudos en el libro, quise saber más. En mi casa no se hablaba demasiado de estas cosas, así que mi modelo de educación sexual fue Internet. Sabía que si ponías ciertas palabras con contenido sexual en Google, podría llegar a cientos, infinitas de imágenes de cuerpos desnudos. Si querías ver pornografía hace solo 15 años, tenías que salir a buscarla, a la tienda de vídeos, al puesto de revistas o esperar al canal nocturno a partir de la medianoche. Pero hoy no tienes que salir, ya viene ella a tu casa.
y entra por muchas puertas. En 2007 apareció iPhone, Internet en tu mano, gratis, en la sala de espera, en el tren, en el autobús, en el baño. 24/7, sin límites de tiempo, de escenas, de imágenes, de personas. Es una gran diferencia porque si vas a ligar con alguien, sabes que tienes que hacer todo el trabajo. Pero con la pornografía no tienes que hacer nada. Puedes literalmente sentarte en casa, completamente solo, y tener acceso a 500 personas en 20 minutos. Para el consumidor joven, la pornografía será súper gratificante, de una manera que tal vez nada más lo será. Porque especialmente cuando eres joven, serás extremadamente sensible a lo que la pornografía te está ofreciendo. Podrían pensar, ¿sabes qué? Yo me masturbé con pornografía cuando era joven y no me hizo ningún daño. La pornografía que los padres habrían visto cuando eran jóvenes no era tan fácilmente accesible. No estaba disponible con solo hacer clic a un botón. Los niños ahora pueden tener 6 u 8 pestañas diferentes abiertas en el ordenador a la vez y simplemente hacer clic en las partes más emocionantes del vídeo o encontrar esa escena en particular que los va a lanzar al abismo. Como padres, podemos pensar, mis hijos no tienen ese problema, están felices viendo dibujos animados. Cuando crezcan, ya hablaremos. Pero, ¿cuál es la realidad? Hay trabajos de investigación que demuestran que niños de tan solo 4 o 5 años están viendo pornografía en Internet. Los padres a menudo desconocen lo que sus hijos pueden ver en línea, y si lo saben, puede ser demasiado desalentador, o se pueden sentir abrumados, o bien pensar que no le va a pasar a su hijo. Los padres tienen un papel fundamental al ayudar a sus hijos a desenvolverse en medio del mundo en el que les rodea. Por desgracia, muchos padres se sienten como si estuvieran fuera de su ámbito y capacidad. Es muy importante que enviemos un mensaje claro a los padres de que esto es algo inevitable. La pornografía que está disponible en Internet no es la misma pornografía que vieron ellos durante su juventud. Su contenido, si no lo han visto, les sorprendería. Por lo que realmente necesitamos dar un paso adelante y hablar con nuestros hijos antes de que lo vean. Los padres necesitan caer en la cuenta de que en el momento en que les dan a sus hijos acceso a un dispositivo conectado a Internet, si ese dispositivo no tiene filtros, existe la posibilidad de que se tropiecen con la pornografía. Los vídeos para niños en YouTube no están exentos de riesgo. Un niño podría estar viendo Peppa Pig y pensar que es simplemente un dibujo animado. Pero ese vídeo puede ser fácilmente manipulado por personas con intenciones depredadoras, preparando a los niños a aceptar conductas y actitudes sexuales. Cuando los padres dan a sus hijos dispositivos electrónicos sin una supervisión cercana, es probable que los niños comiencen a aceptar cualquier contenido como normal, y en realidad puede ser bastante dañino para su comprensión del sexo y de las relaciones. La pornografía puede cambiar nuestras actitudes, nuestra cultura. Para hablar de sexo y pornografía con nuestros hijos o amigos, es necesario pasar tiempo con ellos, hablar de muchas otras cosas y aprovechar todo lo que nos rodea, anuncios, series, canciones. Al final, no se trata de meternos en una burbuja de cristal. Mi empresa siempre tenía problemas de liquidez, pero ahora lo tengo todo bajo control gracias a Bantrack. Déjame enseñarte cómo funciona en menos de un minuto. Liz Walker ha hecho un gran esfuerzo para ayudar a los padres a tener esas conversaciones. Ha escrito 2 libros, Millie's Message, para leer con niños de 5 a 10 años, y Hamish and the Shadow Secret, para los 8 a 12 años. Son una gran herramienta para hablarles de una manera comprensiva. Liz ha publicado además un tercer libro, Junk in the Trunk, en coordinación con el Dr. Jeff Goodman, para niños de los 6 a 10 años, cuyos padres han sufrido la adicción al sexo y la pornografía, siendo una excelente herramienta tanto para padres como psicólogos. En breve, estos libros estarán traducidos al castellano, para estar disponibles en porresilientkids.com. En lengua hispana contamos con Dale una vuelta.
Allí encontrarás talleres, artículos científicos y programas de ayuda por parte de psicólogos y sexólogos. Al principio buscaba fotografías de chicas desnudas, pero llegó un punto en el que esas fotos no me satisfacían. Comencé a buscar vídeos y cada vez el contenido era más hard, más fuerte. Fueron pasando los años de mi adolescencia, metí en una burbuja emocional que me ofrecía el porno. Y a los 17 años me tuve que cambiar de colegio. En ese colegio los compañeros de clase me enseñaron contenidos inimaginables. Y yo no me podía quitar de mi cabeza las imágenes que me estaban enseñando. Un estudio americano concluyó que el secreto de la felicidad está en la calidad de tus relaciones. Por lo tanto, todo lo que deteriore tus relaciones daña tu felicidad. El cuerpo es la persona en su visibilidad. Por el cuerpo la persona se expresa, pero la pornografía nos impide ver más allá de la carne. La sexualidad implica a toda la persona. En cada relación sexual se deja dentro del otro parte de uno mismo, aunque no nos demos cuenta. Todo lo que afecta al cuerpo afecta a la persona. Por eso, si doy una bofetada a alguien, no solo provoco una inflamación en su rostro, sino que la agredo y ofendo en su totalidad. Si les pudiéramos mirar a los ojos. Habitualmente, cuando hablo con jóvenes en colegios y les pregunto sobre los ingredientes de una relación sana, el amor siempre queda fuera. Ni siquiera piensan en ello. Y es porque está muy alejado del sexo debido a la influencia de la pornografía. Por lo tanto, tenemos que hablarles sobre esos elementos que crean una relación sana. Esas cosas que esperaríamos de una relación saludable y que a menudo, al contrastarlas con la pornografía, es evidente para los jóvenes ver cuáles son esas diferencias. En realidad, están sedientos de esa información. Algunos de nuestros jóvenes ven pornografía y dicen: «Eso es simplemente asqueroso, yo nunca querría tener sexo». Necesitamos ayudar a los jóvenes a replantearse cómo es verdaderamente la alegría en una relación. Llevamos 50 años de investigación que prueban que la pornografía puede aumentar y producir actitudes sexualmente agresivas. Además de cambiar nuestras actitudes hacia la violación y la agresión sexual, haciéndonos pensar que realmente no es gran cosa. Nos está haciendo un poco más despreocupados. No se trata de decir que todos los que consumen pornografía saldrán automáticamente a la calle y violarán a alguien. Eso no es lo que estamos viendo en la investigación. Pero lo que sí estamos viendo es un aumento en actitudes sexuales agresivas, lo cual es obviamente un factor de riesgo para cometer delitos sexuales. Lo que la pornografía le hace a muchos consumidores, especialmente jóvenes, es que, de alguna manera, normaliza los actos agresivos. Actos agresivos verbales o actos agresivos físicos. Las jóvenes generaciones deberían tener el derecho de elegir por sí mismas lo que quieren hacer y lo que les excita. Pero actualmente, en realidad, son desconocidos productores de pornografía, principalmente en Estados Unidos, los que deciden qué debe excitar a los niños en España, Suecia, Alemania o China. Y lo que les están diciendo a nuestros niños y jóvenes es que la agresividad es el único camino a seguir. Eso es lo único que está de moda. Vanilla Sex es demasiado aburrido. Todo lo que no sea ahogar o atragantar no cuenta. Los verdaderos hombres hacen esto a sus mujeres.
Y no se trata de juzgar a las personas por lo que les excita. Se trata de no dejar que la industria porno, que solo busca el dinero, decida por nosotros. En España, la edad media de exposición a la pornografía son 8 años y el consumo se generaliza a los 14. ¿Por qué hay adolescentes que se enganchan a la pornografía y otros no? Existen factores protectores que evitan el desarrollo de esta adicción. La ausencia de factores protectores y la presencia de factores de riesgo llevan a la persona a desarrollar esta adicción. Por ejemplo, patología mental, las más prevalentes son TDAH, TOC, ansiedad y depresión. Por otro lado, en el ámbito familiar, familias desestructuradas o ambientes de tensión en el hogar. Por último, es importante hablar de la presencia del trauma, el más prevalente, el abuso sexual en la infancia. Cada niño o cada joven responderá de una manera distinta. Niños que han visto pornografía antes de los 10 años son más vulnerables a consecuencias negativas a largo plazo si no tienen conversaciones habituales al respecto. Por ejemplo, un niño de 6 o de 7 años que vuelve una y otra vez a buscar la pornografía porque quedó marcado e impresionado. También existe el abuso sexual infantil cometido por otro niño, ya que un niño que no entiende lo que está viendo puede probar esos contenidos o esos comportamientos con otros niños. En lo profundo de nuestro cerebro hay un núcleo llamado el núcleo ventral estriado. Su función es detectar la sensación de placer. Detectado el placer, hace sonar las alarmas. Esa alarma va a varios canales de tu cerebro, principalmente a la zona frontal, la cual se encarga del aprendizaje y de la toma de decisiones. En cuanto más se estimula esa parte del cerebro, a través de la pornografía, más nos motiva a acercarnos a consumir pornografía, creando hábitos y cambiando nuestras actitudes y comportamientos. ¿Sabes qué es el efecto Coolidge? En 1954, unos estudiantes descubrieron que al colocar una rata macho en una jaula junto a una hembra en celo, se aparearían. Pero una vez terminado el trabajo, el macho no la volvería a ver aún siguiendo la hembra en celo. Pierde todo el interés sexual. Pero, si justo al acabar el coito le colocaban una segunda hembra en celo distinta, el macho inmediatamente se aparearía con la segunda hembra. Y lo mismo ocurría con una tercera y una cuarta y una quinta, hasta que básicamente moría de agotamiento. A esto se le llamó efecto Coolidge. El cerebro no distingue entre imágenes y la realidad, por lo que cada imagen pornográfica distinta ofrece al hombre una mujer distinta. La pornografía ofrece al hombre un número ilimitado de mujeres receptivas. Cada vez que se ve pornografía, se libera dopamina, un neurotransmisor que provoca sensación de placer. De hecho, es llamada la droga del placer, del deseo. La dopamina activa el núcleo ventral estriado, el cual detecta el placer y envía un estímulo a la zona frontal del cerebro para que organice la conducta de la persona hacia el consumo de pornografía. Cada imagen pornográfica lanza un chute de dopamina. Por lo tanto, 1000 imágenes distintas equivalen a 1000 chutes de dopamina. Esto genera un atracón de dopamina que llega todo de golpe al cerebro. ¿Qué hace el cerebro con todo este superestímulo que le entra y que no puede drenar por ningún sitio? Hace lo que haríamos cualquiera de nosotros si alguien nos grita al teléfono. Nuestra reacción es de bajar el volumen del teléfono. Pero si la persona de pronto nos habla sin gritar, al haber bajado el volumen ya no le escuchamos. De esta manera, el cerebro baja el volumen de los receptores de dopamina, por lo que se necesita más estímulo, más dopamina para conseguir la misma sensación de placer. En otras palabras, necesito más porno de sitios distintos y durante periodos más largos. Pero esto no queda ahí. A medida que los niveles de dopamina van bajando y me estoy quedando sin ella, un truco para aumentar la excitación de la dopamina es añadir adrenalina. Y la adrenalina se consigue de emociones fuertes, por ejemplo, miedo, asco, sorpresa, shock. O sea, viendo hard porn, cosas cada vez más intensas,
asquerosas, sorprendentes, se entra en un mundo de perversiones. La combinación de dopamina y adrenalina genera lo que se llama en biología neuroplasticidad. Básicamente un proceso de recableado del cerebro. Se trata de adaptar y cambiar la estructura del cerebro. Lo vemos, por ejemplo, al aprender a tocar un instrumento o al practicar cada vez mejor un deporte. Se van recableando el cerebro para que sea cada vez más instintivo y natural. Por eso, un cerebro recableado por el porno cambia mis actitudes y me hace insensible hacia cosas que antes me parecían desagradables o intolerables. Con tanta dopamina dirigida hacia las autopistas del placer sexual, casi no me quedan reservas de dopamina que vayan por las pequeñas carreteras de los placeres de la vida ordinaria, y la persona deja de sentir alegría ante lo que le rodea, incluso el propio nacimiento de un hijo o cosas que en otro momento serían una gran fuente de alegría. La persona se siente aburrida, cansada, irritable. El consumo de pornografía daña la confianza y la intimidad de las parejas. De hecho, es un factor importante de rupturas matrimoniales. Contrario a la idea de que la pornografía puede ayudar a la intimidad, su uso tiende a disminuir la satisfacción sexual y el interés por el sexo. De todos los mensajes que recibo, diría que 9 de cada 10 mensajes son sobre adicción. En su mayoría son chicos los que escriben, pero también chicas. Recibo muchos mensajes incluso de chicos diciendo: mi chica ve porno, pero no admite que es adicta y me está haciendo daño. Siento que tengo que revisarlo todo y ver lo que ella ve porque quiero hacer lo mismo o no quiero ser peor y ahora me estoy comparando con el porno. Si hemos dicho que existe la neuroplasticidad, es porque el cerebro es un músculo, por lo tanto siempre se puede volver a recablear y a ejercitar. Quien detecta que su pareja ve pornografía puede sentir traición y deseos de romper el compromiso. Sin embargo, muchas veces el mostrar confianza puede ser el primer paso para solucionar el problema. Recuerdo cuando explotó todo. Eran las 7 de la mañana y no quedaban muchos días para que empezasen las vacaciones de Navidad. Y sonó el timbre de mi casa. Era la policía. Presentaba una orden judicial para llevarse todos mis dispositivos electrónicos. La red había detectado que yo tenía pornografía infantil en mi ordenador. El mundo se me cayó encima. La pornografía reduce la actividad sexual a un único aspecto, el placer. Antes del sexo hay todo un arte de relacionarse humanamente que se debe aprender desde que somos pequeños, desde niños, a comunicarse, ser empáticos, ser respetuosos. La pornografía se salta a todo esto y deteriora nuestra sensibilidad. Pensamos que en el anonimato de nuestro cuarto, de nuestra habitación, detrás del celular no hacemos daño a nadie. Ante las cámaras vemos sonrisa, satisfacción, pero ¿qué hay detrás de sus ojos? ¿Qué descubrimos tras las cámaras? He conocido a mucha gente, tanto consumidores como gente de dentro de la industria del porno, y creo que muchos de ellos se sienten un poco culpables o avergonzados frente a la sociedad por hacer esto. Lo cual me parece un poco hipócrita porque la misma sociedad que los utilizará, que verá su pornografía, es la que los juzga por hacer esto. Me han dicho cuando me reúno con gente de la industria: «Oh, nos estás escuchando, no estás en desacuerdo conmigo», como si estuvieran algo sorprendidos de que no esté en contra de ellos. Esta es una idea importante, no podemos ni debemos juzgar a nadie. Cada persona tiene una historia detrás. Cada persona merece todo el respeto. Las ideas se discuten, pero las personas se respetan. He visto personas que muestran el sufrimiento en su mirada. Y en sus ojos hay dolor y estrés, supongo. Pero también diría que muchas de las personas que he conocido han sido las personas más amables, dulces y generosas que he visto. Han sido súper abiertas. Tan solo el hecho de que estén dispuestas a hablar conmigo cuando saben a lo que me dedico.
A partir de la visita de la policía empieza mi proceso de recuperación a través de la terapia. Al ser menor de edad y después de una evaluación psicológica que demostraba que estaba adicto a la pornografía, me liberé de la pena, siempre y cuando continuase con una terapia mensual con la trabajadora social de la cárcel. Tras este camino de curación psicológica con mi terapeuta, podría decir que estoy limpio, pero no puedo bajar la guardia. En la adolescencia crucé una línea roja y las consecuencias podrían haber sido mucho peores. Quisimos buscar herramientas para ayudar a personas que están pasando por todo esto. Para ello, contactamos con el neuropsiquiatra de la Universidad de Harvard, el Dr. Kevin Meyers, y le preguntamos cuáles estrategias podríamos emplear para ayudar a personas a salir de problemas con la pornografía. Muchas personas, cuando piensan en luchar en un área que es importante para ellas, piensan que deben esforzarse más. Piensan que lo que necesitan es una mayor fuerza de voluntad o disciplina y que solo con ello conseguirán su objetivo. Sin embargo, este nunca es un buen enfoque, porque en realidad no es una estrategia. De hecho, yo no creo en la motivación o en la disciplina para lograr el crecimiento. Lo que realmente se necesita, creo, es una profunda sinceridad. Cuanto más profunda y sinceramente deseamos un determinado crecimiento, o fortalecer los lazos de unión que tenemos con personas reales, cuanto más sincero sea ese deseo, conducirá a dos cosas. Una, nos lleva a crear estrategias, de modo que continuamente te planteas nuevos métodos, nuevas iniciativas para progresar realmente. Y dos, conduce a la voluntad de hacer sacrificios, a estar dispuestos a sacrificar cualquier placer puntual por el bien del crecimiento y por el bien de los vínculos que tenemos con los demás. Se trata de ver si merece la pena hacer el sacrificio por el bien que queremos obtener, de modo que podamos ver el bien en términos de la totalidad de nuestra vida. ¿Qué tipo de vida quiero vivir? Es necesario tener un fuerte deseo de crecimiento. Sin un deseo sincero, no hay progreso. En cierto modo, nuestro deseo es nuestro destino. Tendemos a conseguir aquello que deseamos, y si deseamos cosas equivocadas, tenderemos a buscarlas, aunque en realidad lo que estamos buscando en ese caso es algo puntual que nos haga sentir satisfechos, cosas que al final no tienen sentido, porque no proporcionan una vida auténtica. El verdadero crecimiento supone preguntarse, ¿cómo puedo crecer al máximo para poder dar lo mejor de mí mismo a los demás? De esa manera, mi crecimiento es en realidad una forma de servir a los demás. Creo que necesitamos considerar la vida en su conjunto. No se trata simplemente de buscar una satisfacción puntual para cada momento. Se trata de pensar qué tipo de vida quiero alcanzar. Lo que sucede en ocasiones es que la gente se identifica con sus estrategias fallidas. Suelo decirle a la gente con la que estoy trabajando, no has fracasado tú, ha fracasado la estrategia. Puedes idear nuevas tácticas, puedes plantear otros métodos que tengan muy pocas probabilidades de fracasar. Lo que necesitan es creatividad y flexibilidad. Cuando la gente está muy atascada, lo que en realidad están atascadas son las estrategias. Simplemente no están creando nuevas estrategias, no están aplicando su inteligencia al crecimiento que desean, no están pensando realmente en ello. Así que gran parte del trabajo consiste en ayudar a la gente a ver que pueden abordar la cuestión de una manera nueva. Pueden pensar en estrategias que funcionen, pero también tienen que identificar cuál es la estrategia que no está funcionando. Bien, esta es otra gran parte de la cuestión. A veces, las mismas cosas que la gente hace para tratar de no tener problemas son la misma causa de los problemas, y la mala estrategia número uno para las personas que padecen cualquier tipo de deseo incontrolable es tratar de suprimir ese sentimiento, empujarlo hacia abajo, tratar de no pensar en él.
Lo que sucede es que cuanto más lo hagan, regresará con más fuerza. En psicología a menudo hablamos del elefante rosa. Intenta pasar 2 minutos sin pensar ni una sola vez en un elefante rosa. Inténtalo con todas tus fuerzas. No podrás hacerlo. Cuanto más te esfuerces en no pensar en él, más insistente será el pensamiento. Ese es exactamente el error que la gente comete a menudo cuando le viene a la mente algo que podría llevarle a violar sus ideales. Entonces intentan alejar ese pensamiento y tratan de usar el trabajo u otras cosas como distracción, pero sigue volviendo. Y cuando piensan que deben esforzarse más, en realidad lo que están pensando es que deben reprimirlo más. Esto no ayuda en absoluto. Es como saturar el sistema. Así que han de aprender otro enfoque para manejar sus propios pensamientos. No continuar alejándolos ni aterrorizarse ante ellos, sino aceptarlos y ser más conscientes en esos momentos. Mindfulness is integral to purity. El mindfulness puede jugar un papel crucial porque con él conseguimos un uso deliberado de nuestra atención. Las tentaciones no son más que un tipo de distracción, algo que aparece en nuestra mente y no es la tarea que debemos realizar en ese momento. Y nos empuja a cambiar de tarea como cualquier otra distracción. Así que, cuanto más dominemos las distracciones, más fácil será para nosotros superar cualquier tipo de tentación. The more easy it is for you to get through any time of temptation. Las tentaciones son una distracción que nos saca de nuestra tarea, que nos separa de la vida que queremos vivir. Por eso, un mal enfoque para afrontarlas es tratar de suprimirlas con todas las fuerzas. Eso solo hace que vuelvan con más intensidad. El mindfulness consiste en practicar 3 acciones. La primera acción es detectar que nuestros pensamientos han sido atraídos por este otro asunto, que se está produciendo una distracción. Solo tienes que ser capaz de detectarlo. Puede suceder que por descuido tus pensamientos estén ocupados en algo distinto de tu tarea por un tiempo, hasta que caes en la cuenta. Ese es el primer paso, detectar que la mente está divagando. El segundo paso es desprenderte del motivo por el que se ha desviado. Esencialmente es lo mismo que despejar la mente. Simplemente lo dejas ir. En psicología esto se llama desatender, que es lo contrario a reprimir. Y entonces, positivamente, vuelves a ocuparte de la tarea que tenías entre manos. Así que detectas lo que te distrae, lo dejas ir y vuelves a ocuparte de la tarea que tienes entre manos. Estos son los 3 movimientos del mindfulness. Cuando la gente practica cualquier tipo de silencio interior, se prepara para detectar la divagación de la mente, desprenderse de ella y retomar el silencio. El mindfulness es simplemente el uso deliberado de la atención y se practica de varias maneras como esta. Se podría describir cualquier tipo de distracción fuerte como el ir por una especie de túnel. A veces las llamamos madrigueras de conejo, por las que de alguna manera te metes en un camino equivocado. Digamos que estás escribiendo un artículo y piensas, necesito investigar más. Y entonces te das cuenta de que has empleado 45 minutos en buscar algo que en realidad no necesitabas. Es una versión micro de lo que es una madriguera de conejo. Bueno, lo mismo sucede con cualquier tipo de distracción y cualquier tipo de tentación. Puedes conseguir una hiperfocalización cuando estás metido en ella, y entonces es difícil de ver lo que hay fuera del agujero. Cuanto más placentera es la actividad, más poderosa puede ser esa hiperfocalización. Por eso lo llamamos visión de túnel. Es como un túnel en el que entras y del que no sales hasta que has conseguido la satisfacción. Y entonces, desgraciadamente, te das cuenta de que has desperdiciado los últimos 45 minutos o que has cometido un gran error en tu vida moral. Todo esto se desarma con esta triple acción del mindfulness. Detectas más rápidamente que te estás acercando a un túnel o a una madriguera de conejo, que estás empezando a bajar por ella, o que ya estás de lleno en ella, pero aún puedes detectarlo y dejarlo ir, despejando tu mente, y entonces vuelves a ocuparte de la tarea que tenías entre manos. Solo unas palabras sobre cómo despejar la mente. A menudo le digo a la gente que cuando estás en medio de algún tipo de tensión, como una fuerte tentación, o una gran preocupación,
o algo que estás rumiando. Una de las mejores formas de volver al momento presente es simplemente localizar la emoción que lo acompaña. El mindfulness te permite hacer esto. Sentir la emoción, sobre todo en la parte delantera del pecho. Eso te saca del mundo imaginario de tu cabeza y te devuelve al mundo real, al cuerpo, al pecho, a la respiración, a la tarea que tienes entre manos. Así que se convierte en una manera de volver a la tarea y permite que tu sistema reciba la alerta de una posible amenaza si se trata de un capricho o una tentación, o si se trata de ansiedad, que recibiste el mensaje, pero que todo está bien y que vas a volver a tu tarea. Cualquier cosa que practiques, tu cerebro aprende a hacerlo. Tu cerebro se moldea constantemente según tu comportamiento. Así que tienes que planear cómo quieres que sea la respuesta adecuada y luego solo tienes que practicarla. Incluso desear ponerla en práctica. No se trata de querer que vengan tentaciones o amenazas en particular, sino de desear practicar lo mejor posible cuando lleguen. Puedes aprender a practicar de antemano con 10 o 15 minutos de algún tipo de meditación silenciosa o de oración, cualquier cosa en la que intentes anclar tu atención en un objeto y luego, si te distraes, detectarlo, liberar el pensamiento y volver al objeto. Hacer eso durante al menos 10 o 15 minutos al día supone ejercitar el músculo que necesitas para que a la hora de cualquier preocupación o tentación puedas dejarla ir y luego volver a ocuparte de la tarea que tienes entre manos. Si una persona emplea este enfoque, puede superar cualquier tipo de ansiedad o tentación, por muy fuerte que sea. Me gustaría decir a los padres que hablen con sus hijos y que les regulen el uso de dispositivos móviles y navegación a Internet. Los niños de hoy en día son muy vulnerables a los miles de peligros que te ofrece Internet. También me gustaría decir a las personas que tienen el mismo problema que yo que es necesario pedir ayuda, que lo cuenten, que necesitamos apoyo físico y emocional, porque de esto se puede salir. No es un camino fácil, hay muchas subidas y bajadas, pero se puede lograr. Bueno, espero que os haya puesto a pensar. Quería simplemente brevemente introducir a José María Mora Gutiérrez y María Contreras, quienes van a, de aquí en adelante, estar a cargo y responder todas las preguntas que tengáis. Ahí en la pantalla está un número y un correo electrónico que os permitirá hacer preguntas anónimas para aquellos de vosotros que simplemente no queráis hacerla en viva voz. ¿Me oís bien? Entonces, sin más, pues yo voy a conservar un micro por si alguien pues, quiere hablar, hacer una pregunta. Pues nada, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y se escucha, ¿no? Por la atención. Pues somos María Contreras y José María Mora. Realmente aquí la experta que nos va a contestar las preguntas es María, que simplemente, bueno, pues me ha acompañado un poco en el proceso. Y agradeceros por la presencia y cualquier duda que tengáis, pues para eso estamos, ¿no? Aquí se trata de
romper un tema tabú y poder hablar de algo que es necesario comentarlo porque es parte de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, estamos aquí para cualquier pregunta. También luego María Contreras comentará, pero tiene unos dosieres para vosotros que se enviarán a los que quieran por correo electrónico y que se pueden pedir más o para otras personas a ese correo electrónico de Carlos también. Muy bien, bueno, buenas noches ya. Soy María Contreras, soy psicóloga y sexóloga también. Trabajo en Pamplona, en la Universidad de Navarra, y también trabajo con Dale una Vuelta, que es una asociación que cumplimos este año 10 años, que nació para transmitir, pues, un mensaje diferente al que estaban recibiendo en esa época hace 10 años nuestros adolescentes, que era informar sobre los daños y las consecuencias que veíamos los psicólogos que hacían en los jóvenes, sobre todo ya en adultos, ¿no? Cuando llegaban a la consulta ya eran adultos. Entonces nació con la idea de la prevención. Aparte también pues tengo consulta y en Dar una Vuelta pues también ayudamos a mucha gente que nos pide ayuda, y a la vez también acudimos a muchos colegios para, sobre todo porque lo que queremos es prevenir, ¿no? Que al final no haya gente sufriendo, porque vemos consecuencias psicológicas, personales, de pareja, que hay gente que está verdaderamente sufriendo por esta problemática. Y entonces, bueno, estaba viendo otra vez el documental, que hacía tiempo que no lo veía, y es verdad que salen casi todos los temas, ¿no? de más interés que suelen surgir entre el público. Entonces, bueno, no sé si os parece que tenemos la ronda de preguntas. Un coloquio, en general. Que tengáis preguntas, pues yo estoy preguntas. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos. Una, bueno, si se me oye bien, hablo así. Una, yo tengo una niña de 10 años, con lo cual pensaba que venía con tiempo, pero ya me habéis dicho complementarse en este momento. Mis dudas son, estoy evitando comprar la móvil y la madre está de acuerdo. ¿Hasta qué punto son eficaces los filtros? Porque me da mucho miedo. Y la segunda pregunta, que está relacionada con la primera, es por lo que acaba de salir en el vídeo y por lo que yo veía viendo, es un poco como una droga muy fuerte, que la primera vez que ven un vídeo porno se les va a activar todo el cerebro y se pueden quedar ya bastante enganchados o tocados o buscándolo. Entonces me preocupa mucho lo de los filtros y lo de ese acceso que pueden tener. No sé, bueno, acabáis de poner filtros ahí al final de la pantalla, en el documental, pero mi duda es eso, porque internet es siempre muy móvil. A ver, los filtros son importantes, pero no es la única solución, porque al final ellos, que a lo mejor tienen más habilidades, bueno, no, que yo seguro, ¿no? Más habilidades con la informática. Yo, muchos pacientes que atiendo me decían que en la adolescencia ellos se saltaban los filtros, ¿vale? Entonces, el filtro es necesario, pero no es lo único. Los padres tenemos que hacer un acompañamiento y una educación sexual desde que son pequeños, y les tenemos que acompañar. En este dossier que os vamos a mandar, yo os voy a poner recursos bibliográficos, de algún documental, porque yo cuando hablo a padres, lo que me dicen es que no saben cómo empezar esta conversación, porque ellos a su vez tampoco recibieron una educación sexual. Entonces, hoy en día hay que formarse. Entonces, vuelvo a repetir, los filtros son necesarios, todas las medidas físicas son necesarias, por ejemplo, poner un horario de uso de dispositivos, tener que, por ejemplo, una norma que suelen poner muchas familias suele ser utilizar los dispositivos electrónicos en zonas comunes, ¿no? Pues evitar que los niños se vayan con el móvil a la cama o se metan en el baño, ¿no? Porque es el lugar donde yo veo que es donde consumen. Entonces hay que hacer eso. Yo os animo que os metáis en la Fundación ANAR, hay un contrato que te lo puedes descargar, que es un contrato para el uso del móvil. Entonces, todo lo que sea conductual hay que hacerlo, pero no es lo único. Hay que hacer educación y para eso hay que formarse.
digamos, en ese sentido es lo que dice María, ¿no? Los filtros son necesarios, pero no son suficientes. Bueno, yo realmente de carrera soy médico y soy nefrólogo de los riñones, pero me llamaba la atención el aumento que ha habido ahora de disfunción eréctil, incluso en gente joven, ¿no? De un 1% hasta un 15% en algunas poblaciones, lo cual es muchísimo y mucho tiene que ver con esto. Y lo vemos incluso entre colegas y amigos que te lo cuentan. No es una persona sino gente de mi generación. Entonces, una de las cosas en este sentido, digamos, más importantes de lo que decía María ahora es que no tenemos que ser expertos para hablar de pornografía con nuestros hijos. Nos tenemos que formar, pero realmente los hijos lo que quieren es hablar con los padres de este tema. Pero como no se habla, entonces habla con los hijos, pero con los amigos. Pero ellos están deseando poder hablarlo. Y como es un poco tabú, entonces es cuando no lo tocamos. Cuando veis en el documental que salía Peppa Pig, ¿no? Eso lo captamos nosotros, lo grabamos nosotros, lo pillamos nosotros. Y lo que llamó la atención es cuando empezamos a hacer este documental, que lo íbamos pasando a amigos para que lo vieran y opinaran, que tenían hijos y decían, no, sí, mis hijos no ven nada de eso, están viendo Peppa Pig, ¿no? Y cuando veían Peppa Pig, no es que el productor de Peppa Pig metió esos videos, eso es que hay hackers que entran, y la idea como se nos ocurrió meterlo en Peppa Pig fue porque uno de los amigos dijo, estaba viendo Bugs Bunny y de pronto veo que Bugs Bunny va hacia una fiesta, y esa fiesta, que yo desconocía el nombre de ese tipo de fiestas, es una fiesta donde hay un intercambio de parejas. No se ve nada en la toma que él vio de casualidad viendo Bugs Bunny con su hijo, pero el cartel que ponía era Swing Party, y ya está, y dibujos animados disfrutando, y pasó todo. Pero ya para ese niño ya hay una idea de que esto es algo normal porque aparece en Bugs Bunny, ¿no? Entonces, lo que hace es que normaliza. Es como el caso del testimonio. No es una mala persona, la gente que ve pornografía no es una mala persona, pero de pronto, buscando como la curiosidad de todos tenemos, se lo encontró y ahí está, ¿no? Para los padres hay un documental más que se crea en Nueva Zelanda y que es interesante y que se llama Our Kids Online, nuestros hijos en línea. Y me parece interesante porque los dos que lo hacen son un matrimonio que no se dedican, no son productores, ¿verdad? Pero que de pronto se encuentran con que tienen 4 hijos, son segundo matrimonios ambos, entonces cuando están juntos, de pronto tienen 4 hijos adolescentes de golpe. Y les piden móvil, entonces ellos investigan a ver qué está pasando, si les dan el móvil o no, y ven todo esto y crean este documental. Vale $5 en línea, pero es muy bueno porque son padres hablando para padres sobre todo el tema de los filtros, entonces es una recomendación. ¿Más preguntas o reflexiones? Y cuando enfoca un poco el tema de la adolescencia, cuando dice el testimonio, por ejemplo, me pasó que vi pues unas imágenes en un libro de ciencias, ¿no? Y eso y eso me ha llevado al pensamiento luego también de que como que está muy enfocado a que el niño quiere consumir porno y la niña consume porno para llegar al estándar de... Yo ahí discrepo un poco porque igual hace un tiempo puede que sí, pero sí, pues yo tengo 40 años y yo tengo amigas que se han visto porno toda la vida y no por alcanzar ningún estándar, no porque les gustaba y se hablaba tan normal, o sea, con naturalidad y como si... Entonces, ¿hasta qué punto el índice de consumo entre chicos y chicas? ¿Y cuál diríais vosotros que son las diferencias de que buscar? ¿O pensáis también que pues ya como todo esto evoluciona tan rápido, igual ya está a la par, ¿no? Los chicos y chicas. Buena pregunta. No me sé los datos reales, pero bueno, los estudios que, por ejemplo, la Universidad de las Baleares que ha sacado un estudio
bueno, desde los recientes, hace un par de años, UNICEF, ¿no? Hay la Fundación ANAR, para sacar estudios en población española. Y entonces, el consumo de pornografía en la adolescencia es mucho más frecuente en el varón que en la mujer, pero es cierto que el consumo en la mujer está aumentando. Tú has dicho que tienes 40 años y que tienes amigas de toda la vida que han consumido pornografía y que lo reconocen desde la adolescencia. El porcentaje suele ser siempre menor, ¿vale? Si ya nos ponemos en población clínica, la persona que ve pornografía y puede convertirse se puede ir de las manos, ¿no? Se puede convertir en una conducta adictiva, es mucho más frecuente en el varón que en la mujer. Vale, tengo una diapositiva preparada de algunas sesiones que doy que pongo las diferencias entre el consumo, o sea, qué está buscando un adolescente varón y una adolescente mujer. Entonces, el varón sobre todo lo busca para la excitación. ¿Vale? Luego habrá casos concretos, ¿no? La gran diferencia era, aunque la mujer también pueda buscarlo por excitación, pero la mujer sobre todo lo busca más para el aprendizaje. Esto es lo que dicen los datos y estudios, ¿vale? Que el varón lo hace sobre todo para la excitación y la mujer también en menor medida, pero la diferencia era en el aprendizaje. O sea, la mujer lo busca más para aprender. Estos son lo que dicen los datos, ¿vale? Lo que dicen un poco los estudios que pueden estudiar las diferencias entre varones y mujeres. Y luego es verdad que muchas mujeres que reconocen consumir pornografía lo hacen también, bueno, por aprender, para saber lo que le puede gustar al chico. Estamos hablando en adolescentes, ¿eh? Luego a lo mejor ya cuando son adultos. Y luego me gustaría añadir que, que al final pues vamos teniendo experiencia, ¿no? A la hora de hablar con adolescentes, lo que vemos es que los adolescentes, ya digamos varones o mujeres, utilizan mucho la pornografía para descansar, ¿vale? Esto es para relajarse. Los psicólogos hablamos de regulación emocional. Me acuerdo una vez que fuimos a un colegio, pasamos un cuestionario online anónimo y reconocieron el 95% de los alumnos que utilizaban la pornografía para relajarse en periodo de exámenes, cuando tenían, pues yo qué sé, discusiones con sus padres. Entonces es una cosa que es un mensaje que yo transmito mucho a los jóvenes: no utilicéis la pornografía para relajarte, para darte un premio, ¿no? Pues imaginaos vosotros después de un día de trabajo que llegas a casa y dices, ay, pues me apetece tomar una cerveza, pero puedes tomar como un premio, como de descanso, o me voy a dar una buena comida, una buena cena. Pues vemos mucho que los adolescentes utilizan la pornografía para esto, como otro motivo. No sé qué contestar. Yo en ese sentido sí que estoy de acuerdo que va cambiando mucho. Y va cambiando mucho porque se está normalizando y estamos hipersexualizados. Entonces, lo que decía Marianne Lin, que es esta experta en Suecia, decía que muchos de los mensajes vienen a ser chicos que vienen a decir, oye, el problema que yo tengo es que mi novia o mi pareja está viendo pornografía y quiere que yo imite, entonces yo lo hago para no quedar mal, porque esto sí que es un estigma de que el hombre tiene que ser, en ese sentido, el que lleva ahí la batuta o lo que sea, ¿no? Y entonces eso sí que se extiende. Tal vez yo creo que no va a llegar a igualarse por completo, aunque quedará muy cerca, también porque en ese sentido el hombre es más impulsivo, ¿no? La mujer también es más reflexiva, y por eso es que también decía Liz Walker, la otra experta, que muchas veces la mujer también lo que busca es una pornografía o que viene, digamos, de historias más románticas, eróticas, exactamente, ¿no? Pero la pornografía que hay en internet gratuita, ¿no? A la que acceden los adolescentes, es muy agresiva, que es uno de los pilares que se aborda en el documental, que eso sí que es una de las variables que en la literatura científica, los que estamos investigando este tema, sí que vemos que ya es una de las grandes consecuencias, y está ya, o sea, empieza a haber evidencia científica de un consumo precoz a edades tempranas de pornografía
eres más vulnerable, tienes mayor probabilidad de desarrollar actitudes agresivas. Por ejemplo, el anuncio que ponemos de Nueva Zelanda, el anuncio de los actores, ese anuncio es porque en Nueva Zelanda se dieron cuenta que en los recreos del colegio había un consumo de 1500 visualizaciones durante momentos de colegio, de recreo escolar, ¿no? Y empezaron a haber muchos casos de niños que los padres se los encontraban haciendo actos que habían visto, o ya lo que también se ven de violaciones de hermanastros o de hermanos o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque al final se ve como si fuera algo normal en ese sentido. Entonces ese es uno, digamos, de los por decirlo así, de los grandes riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad no deja de ser en cierta manera hipócrita. Cuando empieza el documental hay un niño bajando unas escaleras y aparecen unas imágenes como de anuncios, ¿no? Unas imágenes de hipersexualidad. Todas las imágenes fueron tomadas por nosotros en marquesinas de autobuses, de un viaje a Madrid, otro a Francia, otro lo que es a París. No eran bajadas de internet. Por lo tanto, todo el mundo dice, oye, esto tal, pero luego el primer anuncio termina un partido de fútbol, eso es lo que se ve, y eso es una manera de cambiar. ¿Ahí hay una pregunta? Gracias, buenas noches. Mi pregunta va sobre una cosa que he visto, un fotograma que he visto al inicio, que son los miles de millones que mueve la industria del porno dinero, ¿no? Entonces, mi pregunta va relacionada con hasta qué punto, o sea, hay una estrategia detrás de todo esto, ¿no? Del porno gratis, o sea, una estrategia organizada de toda una industria que lo que busca son clientes, ¿no? Y que además ataca, lógicamente, ya desde las edades más tempranas porque son más vulnerables, ¿no? Me imagino yo que, por ejemplo, en España se pudiera vender tabaco, como pasaba antes, antiguamente, cuando yo era joven, en las tiendas de chucherías. Cuando yo era joven, un niño, comprábamos cigarrillos en las tiendas de chucherías. Sí. Entonces, no entiendo muy bien cómo se regula el acceso a la droga, el acceso a las armas, el acceso a drogas sociales como el tabaco y tal, y el porno sigue totalmente desregularizado, de libre acceso, cuando está claro que lo que hay detrás para mí es un negocio brutal a nivel mundial, ¿no? Efectivamente, entonces, los datos que poníamos de 3.075 euros por segundo que producían, el documental, si veis, lo hicimos durante la pandemia, ¿no? Eso eran datos en el momento de la pandemia. Después de la pandemia eso se multiplica aún más, ¿vale? Por lo tanto, el dinero que mueve es gigantesco. Sí que hay muchos movimientos para regular esto. Por ejemplo, este documental, el lanzamiento, por decir lanzamiento, estreno mundial, por decirlo así, el lanzamiento lo hicimos en una cumbre que se hizo en Canadá, que era el gobierno, era una universidad en Canadá, el gobierno de Australia, y habían parlamentarios, habían 380 personas de todas las universidades más importantes, y habían parlamentarios canadienses. O sea, hay un movimiento político para regular eso. El problema, hay dos cosas. La industria sabe que lo debería regular, pero no le interesa, evidentemente, porque una vez que tú enganchas a un chico de 8 años, ya tienes un consumidor de por vida. Por lo tanto, no les interesa por el dinero que se mueve y además son su público favorito. Y por otro lado, todas esas estrategias van para evitar que el niño o la niña menores de edad consuman. Pero esa no es la solución, porque entonces al final es como retrasar o querer poner un problema. Realmente sí que es bueno que hayan estas regulaciones, porque es una respuesta. Es como los filtros, son importantes, y los filtros no son suficientes. La clave es que lo que es realmente suficiente está en nuestras casas, que es hablar del tema, ¿sí? Y es lo más barato y lo más eficaz en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo creo que después de haber investigado con todo esto, y María ya lo sabría desde hace mucho más tiempo, no se trata, a los que tengáis hijas e hijos, de pensar, vale, voy a hablar de esto por si acaso se encuentra en algún momento dado con la pornografía. Se trata de, voy a hablar de esto
para cuando se encuentre con la pornografía, porque es una realidad que todos vuestros hijos se van a encontrar con la pornografía, a como estamos a día de hoy. Ya sería taparnos el sol con un dedo, o taparnos los ojos, el pensar lo contrario. Por lo tanto, ya no es por si acaso, sino es para cuando ocurra. Y entonces ya esas personas van a estar como preparadas, ¿no? Porque una cosa que está ocurriendo, y hay algunas actrices y actores que lo están diciendo, es: yo ya ahora he decidido renunciar al sexo, pero por un motivo de que ven el sexo como algo asqueroso y malo, al ver tanta pornografía, ¿no? Entonces, la gente realmente se está en ese sentido como equivocando, por decirlo de alguna manera, al demonizar lo que es el sexo, cuando es algo bueno y necesario y biológico. Entonces eso es con la conversación, pero se están haciendo cosas y van por buen camino. Lo que pasa es que hay mucho interés de otro lado y queda insuficiente. Sí, en relación a la pregunta que acabáis de hacer, por ejemplo, en España ya el gobierno acaba de salir el informe, no sé si lo habéis leído, de los 50 expertos, una propuesta de ley donde una de las líneas que quieren trabajar es proteger al menor del acceso al contenido pornográfico. Esto ya se intenta en Inglaterra y en Nueva Zelanda, ¿no? Entonces están viendo cómo hacerlo. Por ejemplo, en Inglaterra lo que querían hacer era verificar la edad y tenían que dar todos sus datos personales, número de tarjeta, ¿no? Número de tarjeta bancaria, pero no ha salido adelante porque al final la población se ha quejado y ha dicho: oye, esto está haciendo derecho a mi intimidad, toda la protección de datos. Entonces, en España están pensando eso, también medidas biométricas, instalando en el ordenador, detectar los rasgos faciales. O sea, es complicado, pero por lo menos se está trabajando como en la línea de proteger al menor, que el que quiera acceder al contenido pornográfico por lo menos sea adulto y ya tenga como una idea desarrollada de cómo quiere vivir su sexualidad, qué es la sexualidad. Y sobre todo también porque en la adolescencia el cerebro es muy vulnerable a desarrollar una adicción. Y luego aquí también había un... hola. Adelante. Hola, mi pregunta es: mis hijos no tienen ni teléfonos ni pantallas, de hecho no tenemos televisión. Mi pregunta es: ¿cómo le hablo a mi hija de 8 años sobre el sexo si nunca me ha preguntado nada? Pues yo te diría, que la educación sexual es cotidiana. Eso yo siempre lo digo, es cotidiana. Estamos en una sociedad hipersexualizada. Entonces, vale, no tenéis pantallas, pero si vas en el coche y se ve una canción y la estás escuchando, o de repente la escuchas cantar, o pillas una conversación entre hermanos o entre amigos, o pasas con el coche y os cruzáis con una marquesina de un anuncio de una chica en ropa interior, o como me pasó a mí con mi hija mayor hace unos años, que fuimos a cenar a un mexicano y había una televisión y había un vídeo musical en el que aparecían chicas en mini bañadores bailando, y me acuerdo que me dijo: mira qué guapas son, mamá, todas con el pelo largo, ¿no? Maquilladas, estaban hipersexualizadas, y el niño detectó que le parecía guapa. Entonces yo le dije: ¿te parece guapa? Me dijo: sí. Le volví a preguntar, digo: ¿qué te parece? ¿Cómo van? O sea, ¿te parece bueno, bonito? Y él reflexionó y dijo: pues no, mamá, tampoco me gusta cómo van. Entonces, ir aprovechando como esas situaciones que a lo mejor en casa no salen tanto porque a lo mejor no hay dispositivos, pero que luego sales a la calle y es que te lo vas a encontrar. O a lo mejor tu hija, has dicho que la hija, ¿no? Bueno, pues no tiene acceso a pantallas, pero es que sus compañeros sí que lo tienen. Y a lo mejor en el patio le comentan algo, o le comentó el otro día una amiga, una madre del cole, que su hijo, que nuestros mayores está en segundo de primaria, le vino diciendo una canción así, pues con letra parra, ¿no? Y dijo: mira lo que me ha venido diciendo fulanito sobre esto. O sea, que aunque no tenga dispositivos electrónicos,
aprovecha esas situaciones para hablar sobre ello. Una de las maneras, digamos, que preguntabas de cómo empezar a hablar sobre este tema, al final depende, es muy buena la relación que podamos tener con nuestros hijos, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, cuando decía Liz Walker, o cuando María también lo recomienda, a los 8 años hay que hablar del tema, no se trata que a los 8 años vamos a decir porno, ¿no? Pornografía. Pero sí también empezar a explicar el tema de las partes genitales y explicar a que sepan lo que, digamos, el sexo. Y luego ya, con 10 años o con 6 años, o según también la madurez de cada uno de los niños, pero ese es cuando ya se habla específicamente de la palabra pornografía o lo que es el porno, ¿no? Pero, bueno, eso es. No hay que ser súper expertos, sino según cada uno. Y luego, pues eso, que si no sabéis cómo empezar, cuando mandemos el dossier, os voy a poner algunos libros para que empecéis a leer y cogiendo ideas también. Y si alguna vez vuestro hijo os viene con alguna duda y no sabéis contestar, no pasa nada por decirle, pues mira, ahora mismo no sé qué decir, o sea, mostrarte vulnerable, o sea, no pasa nada decir, pero lo vamos a hablar más adelante, déjame que lo piense y lo vamos a hablar más adelante. Y que esa conversación se produzca a corto plazo, pero nunca dejarle sin contestar. Si en el momento no sabes, decirle, bueno, déjame que lo piense, me parece que tiene que ser una respuesta que la tengo que pensar y que me la tengo que preparar, déjame unos días que la piense, la prepare y lo hablaremos. Pero yo os animo a que nunca dejéis de responder. Nunca dejéis de responder. Para que luego también en la adolescencia, yo todavía no tengo hijos adolescentes, pero bueno, para hablar de sexualidad, de sexo, de pornografía con tus hijos, yo creo que has tenido que hablar de muchas cosas antes, porque son temas íntimos, importantes, ¿no? Entonces, también tu hijo tiene que confiar en ti. Entonces, bueno, que os vean disponibles y accesibles. Bueno, yo creo que habéis respondido a algunas de mis inquietudes, pero bueno, yo quería hablar de los que vamos tarde. O sea, mis hijos ya tienen 18, 22, yo les he hablado de sexo, de amor, de compromiso, pero nunca les he hablado de pornografía, porque yo realmente el tema de la pornografía, pues no sé, hace 3 años ya mis hijos ya, el pequeño tiene 18 años. ¿Cómo abordo, desde qué perspectiva creéis vosotros que puedo hablar con ellos ya como, ya no adolescentes, sino jovenzuelos o jóvenes de este tema, que no he hablado jamás? Entonces, bueno, nunca es tarde para hablar del tema, nunca llegamos tarde. Y uno de las maneras, yo hablo mucho también con alumnos, y una de las maneras también es, oye, por ejemplo, he visto ese documental que fui a verlo, lo que sea, ¿no? Y luego es importante que tal vez hijos adolescentes o ya más mayores ya han pasado una etapa y no hemos detectado que no hay un problema tal vez de la pornografía, puede ser, ¿vale? Pero van a agradecer hablar del tema, porque pueden tener amigas o amigos que sí que tienen el problema de la pornografía. Y puede ser que esas amigas o amigos no tengan con quién hablarlo, y mucha gente te dice, oye, yo lo que tengo es una amistad, ¿y cómo hago yo para hablar con este amigo o con esta amiga sobre este tema? ¿Cómo le puedo ayudar, no? Y luego lo que también puede pasar es que luego se casen o tengan ahí luego una pareja, y esa pareja va a ser, luego llegue a tener el problema de adicción. Y en ese sentido, antes hablaba con Carlos de otro documental que a mí me parece que técnicamente está muy bien, es el que tiene más fama, no me parece que es el que tenga más recursos, que se llama Brain, Heart, World, de cerebro, corazón y mundo, sociedad. Y entonces ese está muy bien hecho, son 3 distintos, pero lo que se centra es que las relaciones, y muchas veces los que ayudan a salir adelante a las personas que tienen, son su cónyuge, no echándole en cara lo que están haciendo. Hay algo muy importante: una persona que tiene un problema de adicción no es ni un monstruo ni una persona mala, es una persona que responde, como se lo decía María Anlin, responde su cerebro como debería responder el cerebro de cualquiera de nosotros, porque es todo biología, es todo al final
dopamina, ¿no? Dopamina que luego los productores saben cómo hacer que se perpetúe la dopamina y por eso alguien luego termina con contenido infantil pornográfico. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que el cerebro lo va. Entonces, es hablarles y, como decía María, digamos, de manera muy cercana y preguntándole, oye, los chavales te preguntan, los universitarios dicen, ¿cómo puedo ayudar a un amigo o una amiga? Eso es porque ya saben que alguien está necesitándolo. Entonces es una gran manera. Bueno, yo te diría que te apoyes en recursos, pues esto documental, llegar a casa, no sé si siguen viviendo contigo en casa. Oye, pues he ido a ver un documental al cine y podría ser ya una vía de entrada para hablar. Hay un documental que está ahora en Amazon, que está teniendo también mucho éxito ahora, que es el de generación, que se llama Generación Porno, ¿no? O sea, son recursos que puedes utilizar para ver con ellos o que se los recomiendes para luego hablar. Vale. Luego hay varios libros también, hay 2 libros en concreto que en español que abordan el tema de la pornografía. Yo no sé si a esas edades ya van a querer hablar contigo, pero bueno, decir, o sea, yo aprovecharía, por ejemplo, el día de hoy. Y sobre todo que es que entre sus amigos esto será un tema de conversación. Yo que doy clases en la universidad, a principio de curso doy una parte de una asignatura que es sexualidad y abordamos el tema de la pornografía. Y yo en estas clases me gusta mucho hablar con ellos y que ellos compartan lo que piensan, lo que viven. Y es que te diría que pues, de los que se atreven a hablar, ¿no? Es que todo, o sea, está como súper aceptado. Y que también creo que hay que diferenciar que no es que todo, ¿sabes? No todas las personas que ven pornografía se vuelven adictos, eso hay que saberlo. Pero a lo mejor sí que tienen un uso problemático. Porque a mí a veces me viene a la consulta y le digo, no tienes una adicción, tienes un uso problemático que está haciendo que tengas ciertas consecuencias. O a lo mejor no llegan a tener un uso problemático, pero sí que está habiendo consecuencias a la hora de vivir su sexualidad. Están aumentando muchísimo las disfunciones sexuales, la disfunción eréctil en jóvenes. O lo que hablaba con las alumnas, porque se atrevieron a hablar mucho las chicas ese día en clase, cómo me afirmaban, te diría que casi todas, cómo vivían sus relaciones sexuales con actitudes agresivas. Y yo les decía, pero ¿por qué ¿por qué dejáis vivir una sexualidad así? Y ellas me decían, porque es lo que hay, o sea, como aceptando que ahora en sus encuentros sexuales con sus parejas o como lo vivan ellas, porque sobre todo hablaban ellas, era como ya lo normal. O sea, a mí la sensación, si me dijesen que era lo que me estaban transmitiendo, es como no hay otra forma de vivir la sexualidad, me decían. Sabemos que es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, bueno, también ayudarles a decir, oye, pues es que eso no es una sexualidad sana, pero es con lo que se están conformando. Sí, a mí esa clase me sorprendió bastante. Bueno, yo tenía un par de avisos. El primero es que hay un dossier que se puede enviar. Entonces tenemos los correos de las personas que se registraron, pero muchos de vosotros pues no os registrasteis directamente, sino a través de otra persona. Entonces, si nosotros no tenemos vuestro correo porque no fuisteis vosotros quien se registró, entonces envíenos un correo o un mensaje a ese teléfono diciendo simplemente dossier o algo por el estilo, ¿no? Y ya nosotros sabremos, obviamente con el correo, para poderlo enviar. Luego, el otro aviso es que luego pues tendremos una copa de vino, que os invitamos a todos. Que ¿hay alguna pregunta así que sea absolutamente caliente? Si no, pues lo dejamos hasta aquí. Bueno, perfecto, pues mil gracias a todos por venir, espero que hayáis aprendido mucho y disfrutado, y os invito